nos acompaña hoy, Sandra y oyentes, la psicóloga Ana Arias. Yo le he dicho en muchas ocasiones que es nuestra psicóloga de cabecera, que está con nosotros acá en Bienestar FM. Es una pila, ¿no? Sí. Habla de él y como que uno logra resolver algunas dudas de tipo emocional que a veces como que dice, bueno, ¿qué hago en este caso? Y ella con su sabiduría, pero además con su lenguaje tan cercano, logra aclararnos las dudas. Pues mire, hoy queremos tenerla en este programa para hablar acerca de la comunicación, los errores, los mitos y las recomendaciones prácticas cuando nos comunicamos con los demás. Doctora Ana, buenos días, bienvenida a Bienestar FM. ¿Cómo amaneció hoy? Hola, buenos días, Sandra, Juan y a todos los oyentes. Muy contenta, con mucha alegría de estar aquí, los había extrañado. Ya hace días no hablábamos, ¿no? Qué bonito es extrañar. Como ustedes andaban en la playa compartiendo la canción. Pero además qué bonito es extrañar, ¿no le parece, Doc? Completamente. Yo hice parte de la pasantía del doctorado en Brasil. Ellos dicen una palabra que fue lo único que aprendí de portugués, por cierto, que es saudade. Y es como una nostalgia, una añoranza, como de esos lugares, como dice Mercedes Sosa, que uno vuelve a los viejos sitios de donde amó la vida. Y a mí me pasa eso aquí con ustedes. Me siento como conversando en la casa con unos amigos. Y a nosotros, por supuesto, nos encanta que usted esté aquí con nosotros acompañándonos con esos consejos, con esa recomendación. Además, lo que a veces cuando uno extraña valora un montón, ¿no? Sí, valora eso, dudas, claro que sí. Que de pronto uno a veces se le vuelve paisaje y dice, ay, bueno, esto hace parte de todos los días, y ya cuando uno no lo tiene, uno dice, hijo de madre, me hace falta. Así es. Y para eso también es muy importante a veces saberlo decir, ¿no? Claro. Saberse uno, doctora, comunicar, porque uno a veces se extraña y prefiere quedarse Y uno callado. cree que eso es un proceso como mecánico y fácil, pero no, todo lo contrario. Y a veces esa dureza, ¿no? Que nos identifica a muchos colombianos, entonces nos hace negarnos esa posibilidad de extrañar, de comunicarlo, de poderle escribir a alguien y decir, oiga, me ha hecho mucha falta, oiga, lo he extrañado o la he extrañado. ¿Por qué se nos hace tan difícil muchas veces expresar o hablar o comunicar justamente esos sentimientos que creemos que no son tan positivos? Claro, yo creo que nosotros nos educaron con que habían ciertos temas que era mejor no hablar, o que dábamos por sentado, o que nos decían, no, eso lo miramos en la casa, o no es necesario, el otro sabe, pues es obvio que yo lo quiero. No, nunca es obvio. Y nunca está de más decir una cosa bonita para que alguien se sienta extrañado, querido, valorado y demás. Y en el tema de la comunicación, yo llevo 25 años atendiendo consulta y podría decir que más del 90% de los casos son problemas de comunicación. Y puede ser sobre una relación con el jefe, puede ser de trabajo, puede ser económico, con los hijos y las hijas, con mi hermano en el tema del duelo por la herencia de mi mamá. En cualquier situación de la vida, lo que está en juego es cómo nos comunicamos, y eso es lo que hace más difícil las relaciones, porque siempre creemos que comunicar es decir, no, eso es hablar. Y ustedes lo decían ahora, y eso que nosotros somos comunicadores sociales. Y si yo les preguntara a sus parejas, a sus amigos y a sus jefes, con seguridad han tenido, no, yo como a decimos veces, en Medellín, uno que otro descache. Uy, Doc, yo a veces le confieso, siento que ese es mi talón de Aquiles. porque a veces siento además que, claro, como la emoción va acompañando siempre la comunicación, ¿no? Entonces, claro, a veces, ¿qué me pasa? Yo, por ejemplo, soy de muchos chistes, ¿no, Juan Pablo? Entonces sí, yo... a veces pues no estoy diciendo las cosas en serio, pero entonces en mi afán de ese chiste, entonces termino de pronto diciendo cosas hirientes. Y me ha pasado un montón, y más que nunca, y me ha pasado factura, porque antes yo como que no me dejaba afectar por eso, simplemente no le prestaba atención, me faltaba un poco de empatía, pero me ha pasado un montón de factura con mi hijo. O sea, yo a veces hago comentarios y entonces él de una me dice, sí ves, mamá, a veces tú dices cosas, pero no te gusta que te las digan. O a veces quieres recibir a cambio una reacción, pero no te das cuenta de lo que comunicas. Y yo ahí dije, claro, uy, madre, claro, es cierto, ¿no? Y ahí es muy interesante ver que no es solo cómo lo dices y la intención que tú tienes, sino también el otro cómo lo recibe y la interpretación que hace. Porque tú puedes hacer un chiste y yo, que soy tu amiga, digo como, ay, me encanta, Sandra, me alegra el día. O puedo decir, con Sandra nunca se puede tener una conversación en serio. Como que, Sandra, ¿por qué no se pone seria para un tema que para mí es profundo? Me siento ridiculizada. Entonces, lo más complejo del tema de la comunicación no es solo yo qué digo y cómo lo digo, con qué intención, cuál es mi lenguaje no verbal, sino también todo esto que no está bajo mi control de cómo lo recibe la otra persona, cómo lo interpreta, qué significa para ellas.
Y por eso ahí empezamos por decir, venga, hay recomendaciones fundamentales. Y es, a ti te puede parecer muy divertido el chiste y tú lo puedes hacer con la intención linda de alegrar el día, pero si la otra persona ya te hizo saber que así no se siente bien, por favor, quítalo. Necesitamos que lo puedas hacer. Si el chiste no hace reír a todos, no es chiste, como dice por ahí un meme de Instagram. Entonces también es empezar a validar en cómo las respuestas de las demás personas muestran que esto que yo hago, así sea la mejor intención, pues no tiene un buen resultado y necesito ajustarlo. En mi caso era el tonito. Yo recuerdo que mi expareja me decía, es el tonito, Anita, es la cejita levantada, es la mano en la cintura, es tu tonito subido al final. Muy seguramente yo no vaya a decir palabrotas, ni levante la voz, ni insulte. Pero ya con la mirada. En las que la otra persona, claro, con esa cejita levantada, bueno, tal cual. Ahora yo a veces la levanto hasta por WhatsApp, entonces ya digo, no, le voy a mandar emoticones. Hay un dicho que dice que no es, que no es lo que me dice, sino las formas, ¿no? No es la cara que tiene, sino la cara que pone. Venga, Doc, pero venga, yo claro, listo. Entonces está ese tema de ser lo suficientemente también empáticos, ¿no? Sí. De entender que hay situaciones que a las otras personas tal vez no les funciona mucho, les molesta y que uno también tiene la capacidad de decir, bueno, si le molesta, no lo hago. Pero también no cree que eso puede llevar al punto que uno abandone lo que uno es, o sea, que uno diga, no, pero pues es parte de mi personalidad, no quedarse con el así soy yo y de mala, sino como también hacer un balance entre no dejar de ser yo. Claro, lo que pasa es que si ser tú te está trayendo costos emocionales altos en las relaciones, pues hay cosas en las que uno dice, venga, voy a poner el chiste con ciertos amigos que no se sienten mal, no lo voy a poner con mi mamá que se siente descalificada, o con mi hijo que se está sintiendo mal por eso. Entonces también uno puede filtrar como en dónde sale, qué facetas de uno, y eso no es ser falso, eso es inteligencia emocional al servicio de la comunicación asertiva en la que uno dice, con estas personas y en estos contextos, a lo mejor no. Uno al jefe no le hace los chistes ni le levanta la ceja que le levanta la pareja, entonces sí sabemos regular la comunicación y el estilo en los distintos lugares, y eso es muy importante. Y sobre todo es, si a la otra persona le sabe mal, pues ¿para qué insistir por ahí? De entrada yo ya voy a bloquear la comunicación. Si yo arranco diciéndole el apodo que a esa persona no le gusta, si yo arranco haciendo el chiste, levantando la ceja, hablo el Espíritu Santo, si uso sarcasmo, chiste, apodo, tonito, ceja levantada, si yo estoy chateando mientras la otra persona me está diciendo algo y esa persona necesita que yo la mire a los ojos, pues ¿para qué insistir en algo que yo ya sé que no me va a traer un buen resultado? Eso no está cambiando nada estructural de mi forma de ser. La primera invitación es como decir, ¿para qué insisto en algo que no me está trayendo un buen resultado? Porque hay alguien de mis relaciones, de cualquier tipo, pareja, trabajo, familia, amistad, que se está sintiendo mal. Esa sería como mi primera invitación. La segunda invitación es como preguntarnos qué de mi lenguaje, verbal o no verbal, genera malestar en otros, o de mi silencio, o que a lo mejor yo soy una persona muy evitativa en las conversaciones, o por el contrario, soy una persona muy impulsiva. Casi siempre yo veo esos dos extremos en un taller de comunicación que voy a hacer pronto. Se llama ni reprimir ni explotar. Aprende a comunicar lo que sientes. Y se llama así porque casi siempre nos vamos a ambos extremos. Hay gente que dice, no, échale tierrita a eso, llevemos la fiesta en paz. Y yo digo, esto es el que está reprimiendo y después va a explotar. O hay gente que dice, no, es que yo no tengo pelos en la lengua y hay que decirlo cuando se siente. Y digo, no, este es el que va a deteriorar las relaciones, que es muy explosivo. Entonces, ninguno de esos dos extremos es sano, y la invitación con todos los oyentes es decir, ¿a cuál extremo tiendo yo a irme? Para saber cómo puedo llegar un poquito más al centro. ¿Y qué es lo que pasa conmigo? Entonces yo me quedo callada, pero después saco en cara lo que pasó hace 15 años y hace 10 y hace 5, y uno dice, no, esta lo que tenía era un libro de cuentas acumulado. Un resentimiento. O yo lo digo en el momento secreto, claro. Sí, que es cierto. Total, le toca hacer el taller de comunicación y el de perdón, los dos. No, doctora, porque además, ¿sabe qué? Usted cuenta esto y es verdad, creo que es clave y fundamental conocerse al punto de que uno diga, venga, me tengo que medir en ciertas situaciones porque a veces somos de extremos. Entonces, claro. Bueno, entonces no vuelvo a hacer ningún chiste. No les vuelvo a hablar. Sí, ya, cálmese. Va a bloquear a Juan Pablo del WhatsApp. Ya me bloqueó, doctora, pero me tuvo que desbloquear otra vez. No, ya superamos la etapa del bloqueo. Yo le quería hacer una pregunta porque, claro, evidentemente uno se da cuenta cuando ese tipo de cosas ocurren. ¿Cuáles son esos 3 errores más comunes que cometemos al momento de comunicarnos con los demás y cómo los podemos corregir? Perfecto. El primero es creer que el otro entiende lo que yo le dije.
o lo adivinó, o lo supuso, o fui clara. Asumir. Es como que, ay no, si Juan Pablo me quiere, pues debería saberlo. Juan Pablo me conoce hace mucho, pues debería entenderlo. Y eso sí que nos pasa Yo a no las tendría por qué dar mujeres, esta Dios. explicación. Y ahí yo siempre le hago un chiste a mis pacientes y es como, querida, tu marido puede estar divino, pero no es adivino. Tú, por favor, le dices concretamente qué quieres. No esperas a que él lo suponga, a que lo desee. Como que, no, como yo no quería tinto, y el otro dice, ah, bueno, y se sirve café al solo. Sí, ves, y uno dice, pero amiga, sé concreta. Sé concreta es, cielo, me gusta cuando me traes el tinto porque me siento querida, mi lenguaje del amor son los actos de servicio. Pídele el café, no esperes a que se le ocurra por obra y gracia del Espíritu Santo porque te conoce. Uy, pero eso nos toca hacer un programa completo, doctora. De cómo lograr entender qué nos quieren decir las mujeres, podemos hacer un programa completo. ¿Uno? Y podemos invitar a mi esposo, que es ingeniero, y dice que cuando uno se casa con una psicóloga, el mundo es muy distinto, uno hace asamblea de las emociones. Claro. Y con una comunicadora también, ¿no? Total, claro, pero empezamos por decir, venga, esto es un mito, mi mente cree que el otro debería saber, debería entender lo que yo quise decir, debería conocerme. No, sin deberías, los deberías son un sesgo mental. Entonces, ¿cuál es el antídoto para este error? Empezar por ser claros. La claridad evita el sufrimiento innecesario. Yo empiezo por decirme, Anita, nadie te tiene que leer la mente, ni tu marido que lleva tantos años contigo, ni tu jefe que te quiere tanto. Es como, di con claridad qué es lo que quieres y lo que necesitas. Y eso nos conecta con el segundo error, y es que casi siempre comunicamos desde la crítica o el ataque. Es que tú, es que ella, es que mi jefe, y yo digo, voltea el dedo, cariño, y vamos a decir yo. Lo que yo necesito es, para mí es difícil esta situación porque te voy a proponer que te pido que lleguemos a un acuerdo sobre, como la canción de Shakira, cuando hay que hablar de dos, es mejor empezar por uno mismo. Y sabe que, doctora, está asociado a eso. Claro, y para lograr eso hay que tener claro qué es lo que uno quiere, porque muchas veces creo que yo la escucho a usted hablar y entonces analizo que muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos, ¿no? No sabemos ni qué es lo que queremos nosotros, pero sí pretendemos que la otra persona nos resuelva eso para evitarnos la fatiga. Por supuesto. Y yo siempre le digo a mis pacientes y a mis estudiantes de los cursos, empieza por identificar una situación, la última situación en la que sentiste malestar. Ah, yo tenía una cita con Sandra y Juan Pablo y ellos llegaron tarde. Perfecto, eso es una descripción de la situación. Esto lo dice Marshall Rosenberg cuando habla de comunicación no violenta. Entonces yo describo esa situación. Chicos, la semana pasada quedamos de vernos el jueves a las 3 y los esperé hasta las 3:30. Describí situación. Luego hablo de mí en primera persona. Yo había hecho muchos cambios con mi hijo, con la niñera, con los pacientes para poder mantener ese espacio con ustedes que es importante para mí. Yo me sentí agobiada porque tuve que desplazarme mucho tiempo en la ciudad. Hablo de mí. ¿De qué me sentí yo? No hablo de ustedes. Como claro. Ustedes son incumplidos, como ustedes no manejan el tiempo, como ustedes no me valoran, no me victimizo, no se me prende la Rosa de Guadalupe y la telenovela mexicana, no, yo digo de claro. mí. Fue muy frustrante para mí. Yo me sentí mal porque ya nos había ocurrido en otra ocasión y yo había cambiado toda mi agenda para este encuentro. Hablo de mí. El tercer paso es plantear mi necesidad. Yo necesito que cumplamos los plazos o que nos avisemos a tiempo, y eso se conecta con el cuarto. ¿Cuál es la petición? Les voy a pedir que si no están muy seguros de que pueden cumplir con ese horario, entonces mejor lo reformulemos, me den una llamadita, lo reagendemos o lo hagamos virtual para yo no tenerme que desplazar hasta allá. Entonces, en esos 4 pasos, describo situación neutra, hablo en primera persona, yo me sentí, a mí me pasó lo que yo percibí. 3, digo mi necesidad, yo necesito que organicemos los tiempos porque a veces tengo una agenda muy restrictiva. 4, hago una petición, les voy a pedir que me avisen con tiempo o que mejor lo hagamos virtual para poderlos esperar un poco más. Y ahí se nos cambió el conflicto. Así claro. Yo empiezo, claro, es que como ustedes no me valoran, es que como ustedes son tan incumplidos, ustedes van a llegar tarde hasta el juicio final. La posibilidad de que en esta conversación que tiene cantaleta, como decimos en Colombia, reproche y juicio, haya algo, es ninguna, porque yo no estoy haciendo una conversación sobre mis necesidades para llegar a un acuerdo, sino que estoy haciendo una gran lista de quejas y reclamos para atacarlos a ustedes porque yo me sentí mal y eso no nos va a permitir finalmente llegar a un acuerdo. Claro, finalmente eso no va a salir bien. Doctora, si yo le quiero preguntar acerca de algunos de los mitos que hay frente al tema de la comunicación, porque también existen, ¿qué podríamos decir? Bueno, hay muchos. El primer mito es que uno escucha para responder.
No, uno escucha para comprender qué es lo que la otra persona le ocurre internamente frente a esta situación, sobre todo en conversaciones difíciles, ¿cierto? Donde tenemos que mirar cómo llegar a un acuerdo o comunicar algo complejo. Entonces, cuando uno cree que está escuchando, pero como la caricatura de Homero Simpson, está pensando internamente en otra cosa y en qué responderle a más, no hicimos nada. Ese es un gran mito. Uno debe escuchar precisamente para comprender lo que le pasa a la otra persona, no para saber yo qué le voy a responder. Otro mito es que hablar mucho es comunicarse bien. Entonces yo encuentro que la gente en la consulta me dice, Ana, es que se lo he dicho 7 veces. Y yo digo, pues es que no es la cantidad de veces en la que lo has dicho, es el contexto en el que tuviste la conversación, es el canal comunicativo de la otra persona. A lo mejor esa persona necesita que se lo escribas o necesita que lo veas y le toques un hombro porque es una persona más kinestésica. Dejarle 50 audios de WhatsApp no sirve. Y ahorita vamos, ojalá nos dé el tiempo para hablar de los errores que cometemos ahora a propósito de los WhatsApp y las redes sociales, que ese sí que es un caos en la comunicación. Claro, porque a veces, por ejemplo, usted escribe, perdóneme la interrumpo, usted escribe en mayúsculas y la gente piensa que usted está de mal genio. Está gritando. Sí, claro que está gritando. Sí, o te dije esto, pues sí, pero Juan, me lo dijiste mientras yo estaba en consulta, es que no me respondiste, cuando te respondí habían pasado 4 horas, es que me dijiste gracias, y yo digo, pero era un audio o un texto, ¿quién le puso el tono? Es que pusiste ese emoji, pero a mí ese emoji que tengo sentido del humor como Sandra me parece muy gracioso, pero a ti te parece ofensivo, y digo, nos vamos a enredar mucho más. Entonces, no es hablando mucho, es hablando menos con mayor claridad en el contexto adecuado y, por ejemplo, siguiendo estos 4 pasos de la comunicación no violenta. El otro mito es el que hablábamos ahora del error de si me conoce y hay confianza, pues ¿para qué se lo tengo que explicar? Ya debería saber. No, los deberían son un sesgo mental. El otro mito es que yo soy una persona muy sincera. No, sincero y grosero son 2 cosas distintas. Y cuando a mí alguien me dice, ay, yo no tengo pelos en la lengua, yo le digo, cariño, ven a mi taller de comunicación asertiva, porque eso no es una virtud. Y con seguridad te ha traído y te va a traer muchísimos problemas en el mundo. No tener pelos en la lengua no es una virtud, es falta de inteligencia emocional, falta de regulación y estrategias de comunicación asertiva. Uno puede ser honesto, pero no agresivo. Y uno puede decir una verdad difícil, duro con los argumentos, pero suave con las personas, sin destruir la dignidad de quien está escuchando y sin poner en tela de juicio la relación entre nosotros, con esta amiga o con este hermano. Entonces, ahí creo que tenemos muchos mitos. Ese mito de la sinceridad, ese mito de que si hay confianza, pues el otro sabe, ese mito de que hablar mucho es ya haber hecho una buena comunicación, claramente no funciona. Y entonces hay unas recomendaciones importantes. Y la primera está asociada a observar, cuando yo estoy molesta con algo, cuál es mi necesidad insatisfecha para saber qué es lo que yo te voy a pedir o a proponer. Claro. Una comunicación que se centra en el reclamo y no tiene propuesta ni petición no sirve. Va a hacer que todos terminemos mal. Esa comunicación la puedes tener conmigo como psicóloga, desahógate, escribe en un librito, pero con esa otra persona cuando llegues necesitamos que vayas más allá del reproche. Necesitamos que tú puedas llegar donde tu hermano, donde tu compañera de trabajo, a hacerle una propuesta o una petición concreta. Y eso ayuda un montón. Ayuda un montón siempre, insisto en la canción de Shakira, en primera persona. Las conversaciones no se tienen hablando del otro. Es que vos, es que ustedes, es que tú no. Se tienen hablando de mí. Es que yo, es que para mí, lo que a mí me ocurre, lo que yo necesito. Lo otro es, otra recomendación muy importante con estas peticiones concretas, en vez de exigir o culpar, son cosas concretas. Juan, podríamos hablar el jueves 20 minutos en presencial, estoy inquieta con este tema. Sandra, ¿me ayudas porfa con esta tarea? Es para el miércoles. Repartámonos los roles. Con cosas concretas, sin sarcasmo y sin frases al aire, que son muy importantes. Y también ayuda un montón en la comunicación, es como cuidar el tono y la forma. Entonces, en un tono más calmado, teniendo contacto visual, evitando interrumpir a la otra persona, ¿sí? Evitando las conversaciones importantes por WhatsApp. No se tienen conversaciones importantes por chat. No hay que responder el chat apenas yo lo leí. No, usted vaya y cálmese. Espera que su cabeza puede decir, lo leo con calma y te respondo mañana, pero no responda en caliente. Porque eso termina mal. Siempre va a terminar mal. Siempre. Cuando uno reacciona desde una emoción intensa, todo va a salir mal. Un mensaje que uno envía de manera impulsiva siempre tiene consecuencias a largo plazo que no van a ser satisfactorias. Entonces yo voy a esperar eso. Otra cosa muy importante es no suponer y no asumir intenciones. Es que Sandra me puso, ok, está brava conmigo. Y yo digo, no, puede estar cansada, puede estar ocupada.
va a entrar a una reunión. O sea, ok, no es necesariamente es porque va a salir del paso de mí. Yo digo como, ok, ya voy a empezar consulta. Y lo hago como una forma de que la persona no tenga la expectativa de que le voy a responder pronto y no sienta que la dejen visto. Pero puede que la otra persona me lo dijo para salir del paso. Y ayuda mucho a confirmar la comprensión. Es como, Juan, lo que tú me quieres decir es esto, si te entendí bien, quedamos así. Que yo haga como esa devolución, esa realimentación para saber si estamos entendiendo lo mismo. Vamos a recapitular como los acuerdos de esta conversación. Entonces, sin asumir, escuchando de verdad para comprender, hablando en primera persona, sin hacer acusaciones, evitarlos es que nunca, es que siempre, no, con cosas concretas. Las últimas 3 reuniones, los últimos 2 fines de semana, cosas muy concretas. Validamos emociones, yo puedo decir, lamento que te sientas así, esa no era mi intención, te voy a contar mi percepción. Pero no digo, ay, Sandra tan sismática, que esto no le puede ni hablar, se derrite con nada, nadie le insultó. No, yo puedo decir, lamento, Sandra, que te hayas sentido mal, voy a estar más atenta a cambiar algo en la conversación, porque claramente esa no era mi intención. Y algo muy importante, parar. Es como, no estoy lista para esta conversación, lo vemos mañana en la tarde. Y yo necesito, a mí me da risa porque mi esposo dice, no, uno tiene una conversación difícil con Anita el miércoles, pero termina el sábado. Y yo digo, pues sí, cielo, porque yo no voy a tener una conversación difícil entre un paciente y otro, llegó nuestro hijo, tú te fuiste de viaje del trabajo. Yo le puedo decir, tomé nota de lo que te molesta, yo también estoy inquieta, el sábado que estamos solos, nos tomamos un café, que Matías, nuestro hijo, está con los abuelos, que no estamos en el corre-corre del trabajo, lo hablamos. Y yo le digo a la gente, lleve sus noticas a la conversación, prepare la conversación para poder hacer peticiones, propuestas y poder tener una conversación mucho más asertiva que construya puentes y no una que lo que haga sea como generar muros que sean invencibles y que no permitan la comunicación y la conversación real. Y las cosas claras, pero con amor, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estábamos hablando hace algunos instantes cuando usted decía esas conversaciones por WhatsApp y yo creo que si a usted le parece valdrá la pena que nos regalara un capítulo de Bienestar FM para que conversemos específicamente acerca de eso, de cómo nosotros tomamos lo que nos escriben, de cómo podemos tratar de calmarnos y no responder inmediatamente cuando alguien nos escribe alguna cosa para evitar que esa conversación termine mal. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy aquí con nosotros y por favor déjenos sus redes sociales. Claro que sí, gracias a ustedes por este espacio. Ahorita mismo que terminemos le ponemos fecha a la próxima y nos centramos en esas recomendaciones que me encantan. Y bueno, me encuentran en www.misicóloga.co de Colombia y en @psicóloga.ana.arias en redes sociales. Y en todos estos van a tener muchas herramientas de comunicación y de otros temas de bienestar, relaciones y salud mental que les van a ayudar un montón. Hay mucho material gratuito también ahí y existe la posibilidad de que estén conmigo en la consulta, en los cursos, los talleres, en fin. Entonces, www.misicóloga.co y @psicóloga.ana.arias.